Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la clase. Sí, nos toca ver en esta parte netamente lo que son los problemas, ¿no? Ya hemos visto bastante teoría. A ver, vamos a agrandar esto. Muy bien, ¿no? Entonces, habíamos visto conceptos previos de lo que era una factorización, ¿no? Cómo lo podíamos dividir en divisores. eh, a partir de eso, ¿no? Podíamos obtener lo que son básicamente sus factores primos. Bien, entonces esto es importante porque en la mayoría de problemas te piden cuántos son los factores primos de una factorización, ¿no? Y por más difícil que haya estado el problema, si tú no sabes este tipo de definiciones, no vas a poder encontrar una respuesta correcta, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más hemos visto, profe? Hemos visto que se puede factorizar en distintos campos, ¿no? Podemos factorizar en los enteros, podemos factorizar en los reales, e incluso más adelante te vas a dar cuenta que también se puede factorizar en el campo de los complejos, ¿no? Por ahora vamos a llegar, bueno, casi siempre hasta los enteros nada más, ¿no? Al menos que por ahí haya alguna variación en el problema y eso se denota con las claves netamente, ¿no? Pero casi siempre llegamos solamente hasta este campo. Bien, a ver, continuamos, ¿no? Luego, un poco de lo que son los criterios de factorización. Tenemos el criterio de factor común, ¿no? Cuando encontramos los elementos que se repiten y los sacamos hacia un costado, ¿no? Y vamos entre paréntesis, vamos colocando básicamente lo que nos queda. Luego el de agrupación. Este es bastante parecido al factor común. La única diferencia es que primero tengo que agrupar. No son tantos los términos. Lo recomendable es agrupar en cierta cantidad, ¿no? Los que vas a utilizar para factorizar en cada extremo. Ahora, también tenemos el de identidad, ¿sí? Que es básicamente utilizar las identidades algebraicas que ya hemos venido trabajando. Bien, y también, y por último, tenemos el de aspa simple, ¿no? Que ya sabes, los extremos los factorizas, trabajas en aspita y te tiene que salir mediante una suma el valor del medio, ¿no? Y una vez que te ha salido el valor del medio, debes de recordar siempre que la respuesta se coloca de manera horizontal, ¿ya? Porque si tú lo colocas en aspa, estarías cometiendo un error. Siempre de forma horizontal. Ahora sí, vamos con los problemas, ¿no? Vamos a ver cada tipo de factorización, ¿sí? Vamos a ir viendo cada tipo de factorización que te he nombrado yo, ¿no? Son 4, a ver. El primero es el de factor común. ¿Qué te dice este método de factorización? Ah, te dice lo siguiente. Tienes que buscar la variable que se repite. Ah, profe, súper fácil. Acá se repite ¿quién? La A, ¿cierto? Se repite la A. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Lo voy a hacer lento, mira. Vas a colocar, lo voy a hacer por acá abajo. Vas a colocar ese valor A, vas a abrir paréntesis, y vas a colocar en este paréntesis lo que te va quedando, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros es quitarle el a esa expresión, ¿no? A este monomio. Bien, a ver, si a m yo le quito a, ¿qué te queda? Ahí está, bien, mira, te queda m. En el otro, ¿quién te queda? Te queda n. Y el otro te queda p. Muy bien. ¿Ves? Como has podido observar, esa es la manera de factorizar correctamente. Vamos a borrar. Ya. Sencillo, ¿no? La siguiente, a ver. Esta la haces tú, a ver. ¿Qué se repite? Correcto, se repite el M. Se repite el M. ¿Qué voy a hacer entonces? Colocar un M aparte, ¿no? Y colocar lo que me queda básicamente, ¿no? B menos C más D. Súper fácil. Siguiente. ¿Quién se repite? Profe, se repite el Y. Se repite el Y. Se repite el Y. Ahora, ¿qué es lo que pasa en realidad, no? Cuando tú factorizas pasa lo siguiente, mira. Cuando tú factorizas, cuando tú factorizas, agarras un Y, ¿no? Eso es lo que usted me dijo, profe, y coloco paréntesis. Pero ¿qué es lo que en realidad pasa? ¿No? ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que en realidad pasa? Esa factorización, cuando tú sacas un valor, en realidad lo que está pasando es que lo estás dividiendo entre ese valor que has sacado. Ya, por ejemplo, yo he sacado un Y, lo que debo de hacer, ¿no? Para colocar lo que me queda es dividirlo entre Y. Ya, eso es lo que pasa. Es por eso que se va, mira, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Aquí, ¿qué te queda? Te queda X cuadrado. Más, aquí, ¿qué te queda? Z cuadrado. ¿Y Y sobre Y cuánto es? Y sobre Y no es 0, ¿ah? No te vayas a confundir, no estás restando, estás dividiendo, eso te sale 1. Es por eso que yo te digo, ya, y con esto queda demostrado, que cuando sale todo el término, por ejemplo, acá, a ver, vamos a borrar, ya. Es por eso que cuando sale todo el término, en este caso el Y, se coloca la unidad, ¿ves? Se coloca la unidad, ya, entonces, cada que salga todo el término que estás factorizando, ¿qué debes de colocar? La unidad, ¿no? No te olvides. Ya te lo demostré, ya sabes por qué. Bien, vamos ahora a descomponer en factores primos. Ya. No, en otras palabras, cuando te dicen descomponer en factores primos, ¿no? De manera indirecta te están diciendo que tienes que factorizar. Profe, ¿qué pasa cuando, profe, pero acá hay x cubo, acá hay x cuadrado, acá hay x, ¿cómo haría aquí? Cuando tienes de esa forma, en donde todos tienen la misma variable, pero tienen potencias diferentes, ¿ya? Pero tienen potencias diferentes. Lo recomendable allí lo recomendable es utilizar siempre el de menor exponente. ¿Qué te quiero decir? Voy a utilizar el de menor exponente, por ejemplo, aquí en este x cubo, x cuadrado, x es x. Colocas un x. ¿Y qué vas a hacer? Vas a dividirlo entre x, ¿no? Que es el valor que estás sacando. ¿Qué te queda? A ver, te queda x cubo entre x cuadrado, entre x a la 1. ¿Qué pasa cuando son bases iguales? Los exponentes se restan, ¿cierto? Sería x cuadrado. Más x cuadrado entre x, x. Más x sobre x, 1. Bien, 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 bien. Ahí estamos entonces. Y acá está, ya queda factorizado, ¿ves? De esta manera. Simplemente a todo le he quitado un x. Ahí está. Sencillo, ¿no? Siguiente, a ver. A ver, acá ¿quién sale? M al cuadrado, que es el menor, ¿no? Y si a todo le quito M al cuadrado, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar así, ¿no? Profe, estoy factorizando un M al cuadrado. En este caso, porque es el menor de los tres. Si a él le quito un M cuadrado, ¿qué me queda? M cuadrado. Más. Si a él le quito un M cuadrado, M. Y si a él le quito un M cuadrado, 1. Ahí está. Súper fácil, ¿no? Ya sabes por qué se coloca 1. ¿Quién factoriza acá? A ver. Profe, el t cuadrado. ¿Y qué te va a quedar? T al cubo menos t más 1, ¿no? Le quito un t cuadrado, t cubo. Menos, se respetan los signos. Si a él le quito un t cuadrado, t. Si a él le quito un t cuadrado, 1. Y ya está factorizado. Bien. Bueno, esto se podría factorizar incluso un poquito más, ¿no? No, ya no se puede. Allí queda. Sí. En el campo de los enteros, allí lo vamos a dejar. ¿Ya? Recuerda, solamente vamos a trabajar hasta el campo de los enteros. Bien, ahora, vamos a buscar el factor común de un polinomio, ¿no? Vendría a ser prácticamente lo mismo, pero en vez de una sola variable, podemos también encontrar que se repite, ¿qué cosa? Una expresión de un polinomio, ¿no? Polinomio, ¿por qué? Porque tiene dos términos, ¿ve?
Está que se repite XY. ¿Qué quieres decir con eso? Que, por ejemplo, tú vas a sacar primero al X menos Y. Abres paréntesis, ¿qué te queda? Te queda el A más. ¿Qué te queda luego? Te queda el B. ¿Estamos bien? Y eso sería lo único que tienes que hacer. ¿Ves? También puedes factorizar polinomios. A ver, vamos borrando. Siguiente problema. Ah, su profe, esto sí está difícil. No, solamente tienes que tener buen ojo, identificar, ¿no? ¿Qué es lo que se está repitiendo? Ah, ya, a ver. A simple vista, profe, está que se repite el m cuadrado más m cuadrado, ¿cierto? Entonces, imaginariamente, L es el valor que tiene que salir. ¿Qué te va a quedar? Abres unos paréntesis y colocas lo que te queda. ¿Qué te está quedando? X cuadrado y te está quedando más Y cuadrado. De esta manera. ¿Ves? M cuadrado más N cuadrado, todo por X cuadrado más Y cuadrado. A ver aquí. Profe, se repite, pero tiene exponentes diferentes. ¿Cuál utilizas tú? ¿Recuerdas cuando tiene exponentes diferentes? Utilizas el menor, ¿no? ¿Quién es el menor? X más Y. Entonces, imaginariamente, a todo tengo que dividir por qué? Por X más Y. De esta manera. Estamos viendo paso por paso de cómo es el proceso de factorización. Entonces, cuando quieras colocar la respuesta, primero colocas X más Y. De esta manera. Abres tus paréntesis. Vamos a suponer que es grande. Ya, a ver. Si acá, vamos a hacer otro color, ¿ya? Bien. Por ejemplo, si tengo que dividir aquí, se van los X más Y. ¿Está bien? ¿Y quién te queda? El M. Más. Acá me mira, profe, ¿y cómo divido esto? Fácil, es como si fuera una sola variable, pero está dividiendo y tiene exponentes diferentes. ¿Qué pasa? Cuando yo divido potencias, bases iguales, exponentes se restan, ¿no? 2 menos 1, 1. Sería entonces X más Y a la 1. Menos, acá igual, 3 menos 1 es 2. Sería un X más Y al cuadrado, todo por P. De esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué te quedaría? Te quedaría esta expresión de acá, ¿ves? ¿Ves? Como si fuera la 1. Vamos a borrar para que lo puedas ver mejor. Muy bien. Esto sería lo que te estaría quedando, ¿no? Bien, entonces ese sería tu factorización. Bueno, si le quito los paréntesis me queda así. Bien. Bien, a ver, espero se haya entendido, ¿ah? Se haya entendido, mira, solamente estamos sacando lo que son factores comunes. Bien. Lo que acabas de ver acá son todos los casos que te puedes encontrar de factores comunes. El libro está bien interesante, ¿ya? Trata de aprenderte cada uno de estos casos, cómo se aplica, ¿no? Porque para los problemas más grandes solamente es aplicación de estos pequeños casitos. Bien, solamente es cuestión de tener buen ojo y saber cuándo o con quién factorizar, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, allí tenemos ax más bx, x cuadrado más ab, ¿no? Vamos a aplicar ahora lo que es el método de la agrupación. A ver, profe, ¿con quién lo puedo juntar? ¿Cómo juntar él con él? Ya, algo me dice que puede salir algo. Primero ellos dos, ¿no? De ellos dos voy a factorizar un x, ¿no? Y de ellos dos, ¿quién se repite? Se repite un b. Con eso que estoy buscando, que aparezca b, mira. ¿Quién apareció? X más A. Profe, ¿cómo se dio cuenta? Mentalmente traté de agruparlo de dos en dos, ¿no? Y ir viendo, por ejemplo, primero dije, a ver, voy a agrupar X cuadrado más AX, ¿no? Y mentalmente ya yo dije, ya, lo voy a factorizar y me va a salir un X más A. Entonces, en los otros dos también debe salir un X más A. Y bueno, me di cuenta que si yo el B lo factorizaba, también me salía el X más A. Entonces mi deducción era correcta.
Y si no me hubiera salido él con él, hubiera probado con él, ¿no? Hubiera probado de repente con él. Y así, mentalmente ir buscando soluciones. Bien, ahora, el x más a, voy a factorizar y te queda x más b. Entonces, lo que tú acabas de ver, lo que tú acabas de ver aquí en este problema es, como te mencionaba, el método de la agrupación, ¿sí? Que es bastante parecida a la anterior, pero tengo que buscar yo ya, tengo que ir buscando con quién ir factorizando, ¿no? A ver, siguiente. Bueno, acá ya no es necesario, creo que vea con quién trabajar, se sobrenota, ¿no? ¿Ves que se repite algo? Sí, en estos primeros tres. Sí, ¿no? Se repite el X. ¿Ves que se repite algo en estos tres? Sí, se repite el Y. Factorizamos. ¿Ves? Y apareció algo interesante, mira. Volvió a aparecer otra factorización. ¿Qué nos va a quedar entonces? A más B más C, todo por X más Y. Muy bien. Continuamos a ver. A ver aquí. Profe, ¿quién con quién podría factorizar? A ver, mira. Si acá yo saco un X cubo con ellos dos, ¿no? Me queda un Y cubo y un X cuadrado. Y si acá yo saco un Y cuadrado con ellos dos, me puede quedar, no, me puede quedar un X al cuadrado con un Y cubo. Puede ser ahí, o también puede ser él con él. Y es así como lo he hecho. Mira, él con él y él con él. Saqué un X cuadrado, me queda X cubo más Y cuadrado. Saqué un Y cubo, me queda un X cubo más Y cuadrado. Hay diferentes formas en las cuales tú puedes hacer tu factorización. La que yo te estoy mostrando no es la única, ¿no? Va a depender de ti, de cómo lo analices, profe, pero lo va a considerar, sí. Siempre considero cualquier tipo de procedimiento mientras esté correcto. ¿Bien? Entonces, date cuenta, mira, volvió a aparecer otro factor común, lo sacas un costadito y dices que la respuesta es ahora x cubo más y cuadrado por x cuadrado más y cubo. Ahora, vamos con el método de las identidades. Mira, identidades, bueno, debes recordar primero todas las identidades que hemos visto, ¿no? Y tratar de aplicarlos. Por ejemplo, acá, ven, este es recontra conocido, es diferencia de cuadrados. Profe, pero ¿cómo diferencia de cuadrados? Para empezar, ese 1 es un 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Y este x a la cuarta es un x al cuadrado, otra vez elevado al cuadrado. Bien, otra vez elevado al cuadrado. De esa forma. Y date cuenta, primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. ¿Ves? La diferencia de cuadrados. Eso sería, ¿ve? La suma por la resta, siempre respetando el primer término y el segundo término. Bien, ¿y con eso acabamos? No. Tengo aquí, puedo aplicar otra diferencia de cuadrado. ¿Ve? Este 1 vuelve a ser 1 al cuadrado. Y acá me aparece otra diferencia. ¿Ves? Me aparece otra diferencia. Entonces yo tengo allí x más 1, este x cuadrado menos 1 cuadrado es x más 1 por x menos 1. ¿Sí? Bien, y ahora si tienes algo más para factorizar, ya no. Y esa sería tu respuesta. A ver, vamos practicando. ¿Cuántos factores primos tiene? Sí, tiene 3 factores. Tiene 3 factores primos. Sí, tiene 3 factores primos. ¿Ya? Y así vas contando lo que son los factores primos. Siguiente. Uy, si tiene buen ojo, también es diferencia de cuadrados, ¿no? Porque este 25 es un 5 al cuadrado y este 3 es un 3 al cuadrado. ¿Qué hago entonces yo? Estos cuadrados lo llevo a uno solo. Estos cuadrados lo llevo a uno solo. Y aparece así, ¿ve? Entonces, él es primer término y él es segundo término. Sería la suma por la resta. ¿Cuántos factores primos? 2, ¿no? 2 factores primos.
A ver acá, otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque este 16 es un 4 al cuadrado. Te queda así, ¿ves? Entonces es la suma, ¿ve? La suma por la resta, pura diferencia de cuadrado estamos aplicando. Me queda un x más 7 por un x menos 1. ¿Cuántos factores primos? 2. A ver acá. Bueno, acá se vuelve más interesante, ¿ya? Porque este 8 es su 2 al cubo. ¿Y qué vendría a ser una suma de cubos? ¿Cuál es la fórmula de suma de cubos? Se suman primero más segundo por primero al cuadrado menos primero por segundo más segundo al cuadrado, ¿no? Esa es la fórmula de suma de cubos. Desarrollo y me queda de esta manera. Bien, estoy desarrollando este factor de acá. Y el de acá con el menos ha multiplicado. Vuelvo a desarrollar y me queda así. ¿No? El con el se va, 4 es x menos 2x se resta y me queda de esta manera. ¿Ves? Simplemente es aplicación de la fórmula suma de cubos. Ahora, acá aparece diferencia de cubos. ¿No? La misma forma, ¿ves? Primero menos segundo por primero al cuadrado más primero por segundo más segundo al cuadrado. Desarrollas y te va a quedar de esta manera. ¿Cuántos factores primos? 2. ¿Sí? Porque él ya no se puede factorizar en los enteros. ¿Estamos bien? Muy bien. A ver, vamos ahora sí con los problemas un poquito más mezclados. Ya, profe, simple, lo vamos a ir viendo en el proceso. Te dice, las siguientes expresiones, bueno, acá es X, expresiones están factorizadas, indicar el número de factores primos en cada uno de ellos. Ya te da el problema factorizado, te está diciendo, indícame cuántos números primos son. Bien, ¿cuántos números primos son acá? Son 4. Son 4 factores primos. Aquí, profe, ¿cuántos son? Pero acá hay un 2 y acá hay un 3. No, cuando te piden factores primos, no te compliques, olvídate de los exponentes. Ya solamente cuentas lo de acá. Son 3 factores primos. Y si te preguntaran cuántos factores, ahí sí cambia la pregunta. Porque ahí sí consideras, dices, acá hay 2, acá hay 3 y acá hay 1. ¿Ya? Entonces, a ver, te hago un pequeño recuerdo. Mira, te estoy dando así pequeñas claves. Cuando te piden factores, sumas exponentes. ¿Ya? De esa manera. ¿Sí? La explicación ya te lo hice en el video anterior, ¿no? Porque se puede desdoblar, puedes ver en sí, ¿no? Entonces, ¿cuántos factores hay? Suman los exponentes. ¿Cuántos factores primos? Sumas cuántas bases hay. ¿Ya? Entonces, eso apúntalo a un costadito porque así nomás no te dicen a veces, ¿no? Entonces, te recomiendo que lo apuntes a un costado, ¿sí? Y cuando veas en las preguntas, haces lo que yo te indico, ¿no? Si te pido factores, te vuelvo a repetir antes, si te pido factores, sumas exponentes. Y si te pido factores primos, sumas cuántas bases hay, ¿no? De esa manera. Acá, profe, ¿hay exponentes? No, pero me piden, tengo que saber cuántas bases hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 factores primos. Si me dijeran cuántos factores, tú dirías 1, 2, más 5, 7, más 9, 16, más 1, 17. 17 factores algebraicos, ¿no? Así se le llama. Ya, ahora sí, problema 7. Uy, este es fácil, profe. Parecido al anterior, ¿no? Le doy forma. A ver, x a la octava al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿no? Diferencia de cuadrados. Ahí aparece. Otra vez aparece diferencia de cuadrados, ¿no? Porque él es un 1 al cuadrado. Bien, ya le dimos forma. Sería un x a la cuarta más 1 por un x a la cuarta menos 1. ¿Ves cómo va desglosándose? Acá aparece otra vez, ven, mira. Y ahí está, ¿ves? Diferencia de cuadrados. Y acá vuelve a aparecer otra vez diferencia de cuadrados. Y esta es la expresión de, o la forma de colocar x a la 16 menos 1. ¿Ves? Esa es la forma de colocar. Pero, ¿ves cómo se desdobló? Eso es lo que quiero que te des cuenta, ¿no? Y este problema casi siempre evalúo. Entonces, es importante que lo tengas en consideración. Ahora, te está pidiendo cuántos factores primos son. Ya, no he colocado la respuesta, creo. No sé si lo he colocado.
Serían 5 factores primos. Y esto es lo que debes de colocar tú en la plataforma, ¿no? Perdón, en tu cuaderno, ¿no? Problema 8. A ver, acá hay que darle un poquito de forma. Primero el a la cuarta. Y luego acá el b a la cuarta, ¿no? Considerando que lo voy a factorizar con un menos. Si yo factorizo el menos, me queda positivo y me queda positivo. Tengan en cuenta eso. De esta manera. Entonces, ahora sí, ellos dos factorizo. Y esto de acá lo puedo desdoblar, ¿no? Es un, sí, ahí está la forma. Es un a cuadrado más b cuadrado por a cuadrado menos b cuadrado. Acá también ve. Y aparece esto de acá. ¿Ves? Y con eso acá acaba, ¿no? El número de factores primos son 4. Problema 9. ¿De qué es este problema? Es diferencia de cuadrados, ¿no? Primer término, segundo término. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar y restar. Cuidado con el menos aquí, porque el menos hace que cambien de signo. ¿Ves? Menos más. A ver acá. 5x, 2y. 3x, 4y. Número de factores primos. ¿Cuántos factores primos tiene? 2 factores primos. Está muy sencillo, profe. A ver, problema 10. Mira, cuando tú ves que no hay nada ya para hacer, por ejemplo, acá yo no puedo factorizar nada. Entonces, abre un poquito la ecuación. Multiplica y haz que todo quede afuera. Ya, esa es la recomendación. Cuando tú veas que no tienes nada para factorizar, la recomendación es que abras la ecuación. ¿Ya? O abras el problema. ¿Ves? Entonces lo abrí, ¿ves? Todo está libre. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a volver a agrupar. ¿Ves? Estaba agrupado primero él con él, ¿no? Pero ahora voy a volver a agrupar. Voy a agrupar él con él. Y él con él. Acá está, ¿no? Ellos dos, ellos dos. ¿Ves? He vuelto a reagrupar. ¿Y qué me ha podido dar cuenta? De ellos dos, ¿qué factorizo? Un AB. De ellos dos, ¿qué factorizo? Un C cuadrado. Y me queda así, mira, AB por B más A, y acá C cuadrado, A más B. B más A y A más B es lo mismo. Y me queda, bueno, acá lo he agrupado, B más A es igual a A más B. Y ahora sí te has dado cuenta, ¿no? Es lo mismo. Y te queda un AB más C cuadrado, todo por A más B, ¿no? Esto tiene dos factores primos, ¿no? Entonces, en este problema tienes que darte cuenta que cuando quieras volver a reagrupar, ¿no? Pero cuando tú veas en simple vista que no hay nada para agrupar, abres la ecuación y vuelves a reagrupar, ¿no? Con la idea de que se pueda factorizar correctamente, ¿no? Bien, entonces eso sería todo, chicos. Ya hemos avanzado regular, no te quiero saturar tampoco. Bien, entonces eso sería casi todo lo que te quiero mostrar. Ya el siguiente tema vamos a ver más problemitas de lo que es factorización. Es un tema bastante amplio, ¿no? Y la idea, como digo, no es saturarte de problemas, ¿no? Ya creo que con 10 es suficiente. Sí, hemos visto varios casitos y al menos estos de aquí son los que me gustaría que aprendas, ¿ya? Bien, chicos, entonces eso sería todo con respecto al tema. Cualquier duda la puedes hacer a través del chat. Cuídense.